Muy bien, nuevamente partimos entonces de una batería de 9 volts. Vamos a armar un circuito paralelo con el objetivo de introducir el concepto de las corrientes en un circuito paralelo. Adviertan que digo las corrientes, a diferencia de un circuito serie, donde existe una única corriente. Aquí disponemos de tantas corrientes como dispositivos en paralelo existan. Voy a traer nuevamente una lamparita como lo hicimos al comienzo de esta serie de grabaciones. Voy a proceder a conectarla por el método habitual. La corriente que circula del borne más, que se llama corriente convencional, al borne menos, es constante porque disponemos de un único dispositivo, 481 mA. ¿Qué sucederá en el circuito si agregamos más de una lámpara? Voy a disponer ahora de una segunda lámpara. Adviertan de que la corriente ya no es del valor anterior. Fíjense que es curioso el número, 962 miliamperes. Divídanlo en 2, por ejemplo. ¿Y por qué en 2? Bueno, en este caso, las lámparas son exactamente iguales. Ahora, ¿qué corriente circulará por cada una de las lámparas? 481 miliamperes por cada una de ellas. Pero resulta ser que en el tramo de cable que sale del borne más hasta este punto que se llama nodo, la corriente es de 962 miliamperes. Adviertan que aquí hay otro nodo también. ¿Qué es lo que está sucediendo en este circuito? El nodo, unión o empalme, es un punto de bifurcación de la corriente. La corriente que sale del borne más de la batería llega al nodo y se bifurca en este caso en dos ramas, porque disponemos solamente de dos lámparas. Es importante notar entonces que la cantidad de corriente que va para cada una de las lámparas, como las dos lámparas son iguales, serán exactamente iguales entre sí, de forma tal que 481 más 481 miliamperes da 962 miliamperes. Este fenómeno se produce solamente en un circuito paralelo, donde hay un nodo. ¿Y exactamente qué es un nodo? Un nodo es la unión de tres o más cables. Eso es un nodo, potestad de los circuitos paralelos. En el nodo de la izquierda, allí hay una bifurcación. Las corrientes se separan. Todo lo contrario sucede en el nodo de la derecha, donde las corrientes se unen. Adviertan la corriente que llega desde aquí. Lámpara superior, 481. La corriente que llega de la lámpara inferior, 481. Y la corriente que sale del nodo, 962 miliamperes. Eso significa que el nodo está funcionando como un colector. Une, suma las corrientes de los dispositivos que están en paralelo. Queda como práctica para el alumno agregar más lámparas y verificar que este fenómeno se cumple
permanentemente sin importar la cantidad de lámparas que coloquemos en paralelo. Este funcionamiento tan particular de las corrientes, este comportamiento, tiene un nombre y se conoce como ley de corrientes de Kirchhoff. De igual manera, cuando vimos las tensiones, que en realidad es una sola, en un circuito paralelo, habíamos hablado que existían una sola tensión. Bueno, entonces tenemos una sola tensión, pero tenemos varias corrientes en un circuito paralelo. Lo contrario es el serie, donde hay una corriente y varias tensiones. En el circuito serie, la ley de Kirchhoff se denomina ley de tensiones de Kirchhoff. Estas leyes son muy importantes porque no importa qué tipo de circuito ustedes tengan enfrente, puede ser automotriz o no, o de cualquier otra índole, pero las leyes se cumplirán siempre. No olvidemos la técnica para medir corriente. La técnica para medir corriente. Vamos a suponer que pretendemos medir la corriente en este tramo donde estoy marcando. ¿Qué es lo que se debe hacer? Quitar el cable. Yo lo voy a quitar. Se abre el circuito correspondiente a la lámpara superior. Es por ello que la lámpara se apagó. Seleccionamos nuestro instrumento. Adviertan que el cable ha cambiado de posición en el instrumento. Esto es un detalle importante a la hora de hacer mediciones. Un extremo del cable en el terminal libre, la otra punta del cable en el otro terminal libre. En este caso estoy en un entorno de simulación y este multímetro no me permite cerrar el circuito. Pero cuando ustedes hagan esta práctica, inmediatamente encenderá la lámpara superior y aparecerá en la pantalla el valor de corriente, es decir, 481 mA debería escribir el instrumento. Pero se enciende la lámpara, es decir, que la corriente pasa por el interior del instrumento. Técnica similar sería, por ejemplo, decir, bueno, quiero ahora medir la corriente que sale del nodo, que vemos que es de 962. Retiramos el cable y en su lugar colocamos las dos puntas del instrumento. O sea, cuando estoy en este simulador, en el modo de dispositivos realísticos, no es factible usar el instrumento, ¿sí? Este instrumento. Para ello, si ustedes quieren hacer mediciones con este software, lo que deben hacer es colocar un amperímetro, ¿sí? Lo podemos hacer también. Entonces fíjense, aquí la técnica es la mostrada, 900, vamos a conectar, 962 miliamperes. Fíjense entonces cómo quedó. El instrumento queda intercalado. La mejor técnica para medir corriente y no equivocarse es quitar el cable en el cual pretendemos medir el caudal eléctrico, la corriente eléctrica, sacarlo. Los dos terminales libres que queden, allí colocamos el amperímetro. Esa técnica no falla. Entonces, con esta técnica, ustedes tienen que verificar que efectivamente, antes del nodo, es decir, este tramo de cable, del nodo izquierdo, y luego del nodo derecho, las corrientes son iguales. No puede ser de otra manera, porque la corriente que sale del borne más de una batería debe ser igual a la corriente que retorna al borne menos. No importa qué circuito sea, siempre se cumple
esta norma. Muy bien, con esto entonces damos por explicado el concepto de corrientes en un circuito paralelo. Recordemos entonces que la suma de corrientes de dispositivos conectados en paralelo es igual a la corriente que sale o que llega a la batería. Ley de corrientes de Kirchhoff.